Bien, continuaremos con lo que estábamos viendo ayer, solo para hacer un repaso rápido. Digamos que el potencial de acción, fibra nerviosa, pero el potencial de acción se da en muchas fibras estables, pero estamos viendo el ejemplo de la fibra nerviosa, ¿no? Entonces son señales rápidas que los nervios van a transmitir, ¿no? Para llevar señales sensitivas o motoras. Estas señales son potenciales de acción, ¿no? Son cambios del potencial eléctrico en la membrana celular. Estos cambios se dan debido al flujo de iones que ingresan y salen de la membrana celular. Entonces, gracias a la difusión de los iones, cuando se abren canales de sodio, el sodio ingresa y cambia el voltaje, ¿verdad? O cuando se abren canales de potasio, el potasio sale también de la célula y se cambia también el voltaje. En este momento estamos hablando del sodio y del potasio como los principales iones que intervienen en este potencial de acción. Más allá ya vamos a ver cómo el calcio, el cloro también son capaces de producir potenciales de acción o polarización o polarización, despolarización de la célula. Bien, entonces, en este modelo de potencial de acción tenemos tres fases: fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. La fase de reposo es cuando la membrana está polarizada, que quiere decir que ahí está vigente el potencial de membrana en reposo. Como ayer vimos, este potencial de membrana en reposo se establece por los potenciales de difusión
difusión de iones, ¿no? Que son estas fuerzas electromotrices que hacen que los iones no circulen por la membrana. Es la fuerza electromotriz que se opone a la salida o ingreso de un ion. Entonces, si está vigente esa fuerza electromotriz en todos los iones, entonces los iones no van a circular. La membrana está en reposo, no hay cambios eléctricos. Ahora, ¿qué sucede si hay un estímulo? Cualquier estímulo en una célula. Aquí ya va a haber una situación en la que se abre un canal de sodio. Entonces, el sodio, por difusión, va a pasar hacia el interior de la membrana y va a hacer que la célula se vuelva positiva. A eso lo vamos a llamar entonces despolarización. Esta fase dura 1 o 2 milisegundos en las fibras nerviosas, en las neuronas, en el músculo esquelético, es así de rápido también, ¿no? Dura entre 1 y 2 milisegundos. Y luego se cierran los canales de sodio e inmediatamente se abren los canales de potasio. Sale el potasio, la carga eléctrica vuelve de la positividad a la negatividad, al potencial de membrana en reposo, y se cierran los canales de potasio, con lo que termina el potencial de acción, ¿no? Entonces tenemos las tres fases: el reposo, la despolarización y la repolarización. Ayer, cuando hablábamos del establecimiento del potencial de difusión de cada ion, tendríamos que haber dicho es que ese establecimiento del potencial de difusión de cada ion está determinado por unos canales especiales, que son los canales de fuga, ¿sí? Porque que tenemos muchos tipos de canales, ¿no? en las células. Estos canales de fuga que están en las células excitables son los que permiten precisamente el establecimiento de estos potenciales de difusión. Bien, ahora veamos qué sucede cuando hay una despolarización. Porque no estamos con aire, ¿no? Pero él me dijo, está todo en orden ahí. Y estamos sin aire. Bueno, fíjense, ¿cómo se establece este canal estas características de la apertura y cierre de los canales, tanto de sodio como de potasio? Fíjense, si tenemos una membrana en reposo, un potencial de la membrana en reposo de menos 90 milivoltios, ¿no? Entonces, el canal de sodio está cerrado. La compuerta del canal de sodio está cerrada. ¿Qué ocurre si hay un estímulo? Un estímulo, ya sea que sea un estímulo, el propio voltaje o un ligando. Recuerdan que los canales se abren por voltaje o por ligando. ¿Qué ocurre? Si hay un estímulo y se abre la compuerta de sodio para activar el canal de sodio, entonces empieza el potencial de acción. Empieza a aumentar el voltaje dentro de la célula. Puede llegar hasta un voltaje francamente positivo, que es de más 35 milivoltios, ¿no? Ahora bien, cuando llegamos a este voltaje 35, lo que hace es también cerrar el canal. Este canal entonces no se mantiene abierto mientras entre el sol.
va a haber un momento en el que se va a cerrar. ¿Sí? Aquí se cierran los canales. Y este mismo voltaje, más 35, lo que hace es abrir el canal de potasio. Se abre el canal de potasio con 35 milivoltios de voltaje y luego empieza a disminuir el voltaje dentro de la célula porque el potasio está saliendo, el potasio sale y el potasio es positivo. Si abandona el potasio de la célula, ¿cómo va a quedar el interior? Más negativo. Vuelve a volver a ser negativo, ¿no es verdad? Bien, entonces, ¿y hasta qué momento va a estar abierto este canal de potasio? ¿Hasta qué momento? Hasta que llega a menos 90. Vuelve entonces al reposo y se cierra el canal de potasio. Porque si el canal de potasio seguiría abierto, ¿qué ocurriría? El voltaje de las células seguiría bajando, ¿no es verdad? Entonces volvemos al punto en el que potenciales de difusión establecen que ya no hay ingreso ni salida de iones al potencial de membrana en reposo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, este canal de sodio entonces se va a activar. El canal de sodio entonces va a abrirse cuando hay un estímulo que va a hacer que empiece a ingresar el sodio. Pero aquí hay una cosa interesante, vean que enseguida vamos a volver a hablar de esto, es que si se abre, el estímulo es muy pequeño, ¿no? El estímulo es débil. Se pueden abrir canales y va a empezar a producirse el potencial de acción. Un principio es que cuanto mayor sea el voltaje, más canales se van a abrir en la célula, ¿sí? Por decir, este es un canal, este es otro canal, este es otro canal, tenemos miles, cientos de canales en la membrana, ¿sí? Si hay un estímulo que abra un canal de sodio, ¿vean? Este que es el caso del de sodio, ¿no? Si abre un canal de sodio, el ingreso del sodio va a positivizar, o sea, va a aumentar la carga eléctrica de la célula. Ese pequeño aumento de la carga eléctrica va a hacer que se abra este otro canal y va a entrar más sodio. Entonces va a haber mayor aumento de la carga eléctrica. Ese aumento de la carga eléctrica va a hacer que se abra otro canal y va a entrar más sodio porque van a estar entrando por los tres canales sodio y así sucesivamente en un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Recuerdan que dice el mecanismo de retroalimentación positiva? Que cuando un estímulo o cuando un factor aumenta o disminuye, hay una serie de cambios que hacen que el factor aumente o disminuya más todavía, hasta llegar a un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Aquí, fíjense, ocurre eso. Hay un círculo vicioso de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque se abre un canal, otro canal, y cuantos más canales de sodio hay abiertos, más es el voltaje. Y cuanto mayor es el voltaje, más canales de sodio se van a abrir. ¿Hasta qué punto? Hasta que se llegue a más 35. En ese punto, aunque haya el círculo de retroalimentación positiva, el voltaje va a determinar que todos los canales que estaban abiertos se cierren. ¿Está claro? Bien, ahora, este principio es cierto, pero pueden haber situaciones en que el estímulo o es demasiado débil, ¿no? Y no va a permitir que se produzca este círculo vicioso. Cuando el estímulo es tan débil
que no alcanza un voltaje determinado, ese potencial de acción va a abortar, no se va a producir, ¿sí? Porque es un estímulo que está por debajo del límite, digamos, necesario para que se produzca el potencial de acción. A este límite lo vamos a conocer como el umbral de despolarización. ¿Sí? Toda célula también tiene un umbral de despolarización. En este caso, digamos, va a ser menos 60 milivoltios, otras menos 70 milivoltios, otras menos 45, dependiendo del reposo, hay el umbral. Entonces, ¿qué quiere decir este umbral de despolarización? Que si el estímulo no es lo suficientemente potente como para que el voltaje cambie hasta llegar al umbral, no se va a producir la despolarización. Si el estímulo es tan potente que llega al umbral, entonces sí, todos los canales de sodio se van a abrir a partir del umbral de despolarización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir umbral, saben? Un límite, ¿no es verdad? En un ejemplo, ¿conocen algún umbral? ¿De qué? ¿Ya? Ya sí, en la vida cotidiana, ¿a qué llamamos umbral? ¿Saben qué se llama esa parte en la que está el marco de la puerta? A ver, la última. Parate, por favor. Cualquiera de los dos. Anda a la puerta. Parate debajo del marco, mirando hacia adentro. Ella está en el umbral. Ese es el umbral de la puerta. ¿Sí? Da un paso atrás. Está por fuera del umbral. Está afuera. ¿No es verdad? Da un paso adelante. Uno, hasta el umbral nomás, hasta el límite. Entonces, ahora está en el umbral. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En este principio. Que cuando llega al umbral, ya se despolariza todo. Entra. Ahora ya se produce el potencial de acción. ¿Está claro el ejemplo? ¿Sí? Dice lo que es umbral, entonces, con este ejemplo del umbral de la puerta, ¿no? Si no estoy en el umbral, estoy fuera. Si llego al umbral, ya el próximo paso es estar adentro. ¿Sí? Entonces, esta parte, este voltaje que está por debajo del umbral, el estímulo subliminal, que no ha alcanzado el umbral. Entonces ahí abortan los potenciales de acción. ¿Sí? El potencial de acción no se va a dar. Bien. Bueno, el canal de potasio, ya hemos hablado de esto, ¿no? Bien, vamos a avanzar. A ver, ¿cómo inicia el potencial de acción? Entonces, como les decía hace un momento, si algún episodio, cualquier estímulo produce la elevación del potencial de membrana desde menos 90 hasta el nivel 0, empiezan a abrirse los canales de sodio que se activan por voltaje. ¿Por qué se activan por voltaje? Porque cuanto mayor es el voltaje, más canales de sodio se abren, ¿no? Gracias a esto hay un ingreso enorme de sodio al interior de la célula y va a producir la despolarización. Y un canal va a abrir más canales, otro canal va a abrir más canales, y un círculo vicioso de retroalimentación positiva. Aquí que es necesario que para que una célula se despolarice tiene que llegar a un umbral de despolarización. En este caso, para
vamos a ver que puede ser de menos 65, otras son menos 70, otras son menos 60, otras menos 45. Pero tenemos que llegar al umbral de despolarización. Luego, ven cómo se propaga el potencial de acción en una célula nerviosa. Aquí tenemos la célula. ¿Cómo está la primera fibra? ¿En qué estado estará? Reposo, ¿no? ¿Ya? Las cargas positivas están afuera y las cargas negativas adentro, igualadas, no hay actividad eléctrica. Pero ¿qué sucede si aquí tenemos un estímulo? Cualquier estímulo, tenemos un estímulo mecánico, porque los estímulos mecánicos comprimen la membrana, vamos a ver muchos receptores, muchas estructuras que un estímulo mecánico va a comprimir la membrana y esa compresión de la membrana va a hacer que se abran canales de sodio. Si se abren estos canales de sodio de aquí, ¿qué va a ocurrir? Ingresa el sodio al interior y como aumenta el voltaje, inmediatamente aumenta el voltaje, el potencial se empieza a propagar. Vean cómo se va propagando el potencial de acción en ambos lados, ¿no?, de la fibra, hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta que termina de despolarizarse toda la fibra, ¿no? La repolarización va a tener la misma característica, ¿no? Ahora, vean, esta propagación del potencial de acción, en especial en las fibras nerviosas, no ocurre como estamos viendo aquí. ¿Sí? Aquí es un ejemplo para ver cómo se propaga, digamos, ¿no?, el potencial de acción. Pero en una fibra nerviosa, ¿desde dónde a dónde se propagará el potencial? En una sola dirección. Porque si yo tengo un estímulo doloroso, digamos un estímulo táctil, ¿no?, siento esta superficie que es suave, entonces hay unos receptores sensitivos, los corpúsculos de Meissner, que van a percibir, ¿no?, los corpúsculos de Pacini, van a percibir esta superficie muy lisa, ¿no? Y entonces esos se van a despolarizar y van a transmitir el impulso a esta fibra nerviosa. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir siempre el estímulo? En un solo sentido, desde el receptor, ¿verdad?, hasta la médula espinal. ¿Y dónde va a llegar este estímulo en la médula espinal? Hasta el asta posterior de la médula espinal, donde va a ingresar a la médula espinal por el asta posterior, que es la zona sensitiva, ¿no es verdad? Pero fíjense, siempre va a tener esa dirección, una sola dirección. Y si en el área motora del cerebro se produce otro estímulo, yo quiero levantar este termo, es un estímulo que va a enviar una señal. ¿Hacia dónde va a ir siempre esa señal? Va a empezar en la corteza motora, va a ir por el fascículo piramidal, fíjense, hasta el asta anterior, y del asta anterior se va a transmitir al músculo esquelético, al nervio periférico, que va a llevar la señal hasta el músculo esquelético de mis manos y de mis brazos para que yo alce el termo. Fíjense entonces, la señal siempre va a transmitirse en una sola dirección, ¿no? Esto es importante. Bien, ahora ¿cómo se restablece el gradiente de sodio y potasio después de un potencial de acción? Siempre que hay un potencial de acción, entra el sodio a la célula durante la despolarización y sale el potasio de la célula durante la repolarización. Pero ya sabemos que estos dos iones tienen un
espacio, ¿no? El sodio es eminentemente extracelular y el potasio intracelular. Entonces aquí hay un gradiente que está alterado, porque ha entrado sodio, más de lo que hay en la célula, que a tal punto que la ha vuelto positiva, y ha salido el potasio, mucho potasio, a tal punto que nuevamente la ha negativizado a la célula. Y el otro día hablábamos, recuerdan, de que esto es necesario que ocurra por la velocidad de la difusión. Si, fíjense, entre este punto y este punto hay 3 a 4 milisegundos, esto quiere decir que la velocidad con la que se da la despolarización y la repolarización es alta. Y la única forma en la que se puede dar así es mediante la difusión. O sea, que el sodio ingrese de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y el potasio salga de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Sí? Otra forma de establecer esto podría, de que haya repolarización, podría ser que entre cloro, ¿no? Pero ¿cuál sería el problema? Se empezaría a llenar de sodio y de cloro la célula. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cómo la evolución, la naturaleza ha ido perfeccionando todos estos mecanismos. Para eso han aparecido los transportes activos. Entonces, aquí ya entra en funcionamiento, ¿quién? La ATPasa, ¿no? La ATPasa, que lo que va a hacer es retornar el potasio al interior de la célula y el sodio al exterior. Va a restablecer entonces los gradientes eléctricos. ¿Sí? Va a restablecer la concentración de sodios, va a sacar el sodio hacia afuera y va a volver a meter el potasio hacia adentro. Y vean, una cosa importante que acompaña a este mecanismo de restablecer no solamente el gradiente electroquímico, es decir, la cantidad de sodio y de potasio y la carga eléctrica de la célula, ¿no? Gracias a la bomba ATPasa, sino que además, siempre que entra el sodio, ¿quién más va a entrar? El agua. Y ven, cada vez que hay una despolarización, bien el agua se va a meter, ¿sí? Pero el agua tiene que salir, porque si no la célula se empezaría a hinchar. También entonces, esta ATPasa lo que hace es restituir el volumen de agua dentro de la célula. ¿Por qué? Porque salen más sodios que potasios y detrás de los sodios, ¿qué cosa va a salir? El agua, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia que tiene la ATPasa después de cada potencial de acción. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo funciona intensamente la ATPasa? ¿En qué momento funcionará con intensidad? La ATPasa. ¿Durante la despolarización, la repolarización o durante el reposo? Durante la repolarización, pero está saliendo el potasio. Y la ATPasa es lo que hace es meter el potasio. ¿Qué momento aprovecha la ATPasa para cumplir su trabajo? El reposo. Fíjense, durante el reposo, entonces, la ATPasa está volviendo todos los iones hacia sus respectivos compartimientos. Ahora, la neurona, por ejemplo, vean, transmite tantos impulsos, ¿no? Todo el tiempo está transmitiendo impulsos eléctricos. La neurona tiene la capacidad, por una parte, de soportar una cantidad de sodio grande en su interior. Y también el músculo esquelético. Vamos a ver si podemos empezar esa clase ahora del músculo esquelético. También el músculo esquelético durante la contracción. Pues la contracción sostenida, que va a pasar, sigue habiendo un potencial de acción que está entrando hacia el músculo esquelético. Son capaces de entonces tolerar una cantidad de sodio grande en el interior.
Pero tiene que llegar el reposo, ¿para qué? Para que el sodio salga, vuelva al líquido extracelular y el potasio también vuelva al líquido extracelular. Ahora, acabamos de ver este potencial de acción y esta imagen del potencial de acción que es propia de muchas células. Por ejemplo, la neurona, la gran fibra nerviosa, el músculo esquelético tienen estos potenciales que son típicos, pero no todos los potenciales de acción son iguales. Fíjense este potencial de acción, por ejemplo. Este potencial de acción es del músculo cardíaco, del útero también. A este lo vamos a ver en el músculo cardíaco, que es diferente. Vean, ahí la despolarización, que es súbita, en línea casi recta, ¿no? Hay este aplanamiento, no hay la repolarización, no se repolariza, se mantiene despolarizada la fibra muscular cardíaca por un tiempo y luego recién sobreviene la despolarización, la repolarización. A esta aquí, al ascenso del voltaje se conoce como despolarización. A la disminución del voltaje hasta la meseta, repolarización. Perdón, hacia el reposo. Y a esta parte, al aplanamiento, se conoce, plateo, dice aquí, pero aquí en español, meseta. ¿Sí? Entonces hay potenciales de acción que tienen meseta, como el músculo cardíaco. ¿Y a qué se debe esta meseta? Que aquí entra en juego otro ion. Entonces, cuando se despolariza el músculo cardíaco, se despolariza ¿para qué? Para abrir unos canales que se abren por voltaje. Son unos canales de calcio. Entonces, esta despolarización permite que se abra el canal de calcio y el calcio ingrese al músculo. Y el calcio se dirija hacia el complejo troponina, tropomiosina, ¿para qué? Para que se contraiga el músculo. Y fíjense ustedes, la sístole y la diástole no son sístole, diástole, ¿no? ¿Así? Sístole, diástole. Sístole, diástole. O sea, el corazón se tiene que mantener contraído durante entre 0,2 y 0,3 segundos. Entonces, se despolariza ahí la sístole. Dura un tiempo. Se repolariza y después la diástole. Otra vez se despolariza, otra vez la sístole. Entonces, para que el corazón se mantenga contraído con fuerza y pueda generar esa presión para inyectar la sangre, necesita de este ingreso de los iones calcio. A esta parte, este aplanamiento del potencial de acción lo vamos a conocer entonces como meseta. ¿Ya? Entonces un potencial de acción diferente, ¿no? El del nódulo sinusal, también cuando hablemos de corazón, vamos a ver que es diferentísimo todavía. Incluso aquí el reposo donde está en menos 85, ¿hasta cuánto llega? Fíjense, casi hasta más a 35, ¿no? Ahora, por otro lado, el del nódulo sinusal, el reposo está en menos 55 y dice, es una cosa así, el potencial de acción del nódulo sinusal. Incluso mejor todavía. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque este nódulo tiene la característica de ser autoexcitable, no necesita ningún estímulo, no necesita estímulo eléctrico, no necesita estímulo mecánico, físico, nada. Estas células han desarrollado así y se autoexcitan, ¿sí? Entonces hay unos canales de sodio y de calcio que siempre están permeables, ¿sí?
que ingresa lentamente el sodio y el calcio hasta llegar al umbral, menos 40. Llega al umbral, se despolariza, se cierran todos estos canales, se abren los de potasio y los de potasio conducen a la repolarización. El nódulo termina, se está terminando de repolarizar, pero los canales naturalmente permeables de sodio y calcio están ahí abiertos. Y entonces ya no hay potencial de reposo. Nuevamente empieza un nuevo ciclo. ¿Sí? El nódulo sinusal no descansa nunca, tampoco el corazón. No descansa, no hay un rato en que el corazón tenga un reposo de 2-3 minutos, como el músculo esquelético de todos ustedes que están ahora tranquilos, sentados, sin moverse. ¿Ya? Después se van a mover recién de aquí a finalizar la clase. Entonces los potenciales de acción van a ser intensos seguramente. Pero mientras tanto, no hay potenciales de acción en la mayor parte de sus músculos. Porque está bien una cosa, los están contrayendo. Entonces, son diferentes los potenciales de acción. Hay, fíjense, este es los potenciales de acción que se pueden dar, por ejemplo, en el músculo, este es el músculo. Tenemos unos, estos son los nódulos sinusales. ¿Dónde están estos que vemos acá? Pero también hay los potenciales en espiga, que son los del músculo liso. Son diferentes los potenciales en espiga del músculo liso. En las próximas clases vamos a estar viendo esos potenciales en espiga del músculo liso. Tienen un reposo, luego unas ondas lentas y finalmente los potenciales en espiga y luego otra vez ondas lentas y reposo, y dependiendo de la funcionalidad del músculo liso van a tener potenciales de acción diferentes. ¿Ya? Entonces hay muchas variedades de potenciales de acción. Los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando los diferentes capítulos. ¿En qué diferencian entonces los potenciales de acción? En la meseta, en el potencial de membrana en reposo. Unos tienen un potencial de membrana en reposo de menos 90, otros de menos 85, otros de menos 70, otros de menos 55, otros el umbral de despolarización. Unos son 65, otros 55, otros 40 milivoltios. La forma también, o la participación de otro ion, como el potencial del músculo cardíaco, donde vamos a ver claramente la meseta que está dada por el ingreso del calcio al interior del músculo cardíaco. Recuerden, el calcio también es un ion positivo, ¿verdad? Entonces va a despolarizar al músculo cardíaco. Bien, entonces son características de estos potenciales de acción. Ahora, ¿cómo se transmiten las señales en los troncos nerviosos? Fíjense, si nosotros podemos hacer un corte transversal de un nervio periférico, ¿qué vamos a ver? Que tiene este nervio fibras nerviosas, hablamos de estas fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas pueden ser fibras nerviosas grandes, que son las mielinizadas, y otras que son las no mielinizadas. Recuerden bien esto, y seguramente en histología también han visto lo de fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. ¿En qué se diferencia? En que las grandes fibras nerviosas mielinizadas tienen una vaina de mielina.
¿no? O esfingomielina. ¿Qué es la esfingomielina? Son fosfolípidos que rodean a la fibra nerviosa. Estos fosfolípidos cumplen una función de aislar al nervio del líquido extracelular. Ahora, las fibras pequeñas, las no mielinizadas, no tienen esta vaina de mielina y entonces la fibra nerviosa está directamente en contacto con el líquido extracelular de los tejidos, ¿no? En cambio, la mielinizada